Buena tarde. El día de hoy con nuestro grupo vamos a hablar sobre las cuentas, la partida doble y los registros. A mí me correspondió la parte de los registros y de ese tema en este momento voy a hablarles. Los registros contables son los ingresos de información referente a los movimientos de recursos financieros en los libros contables. La función de esto es llevar una bitácora de cada operación realizada. También llamados como libros del comercio o libro de contabilidad, son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. En estos registros se refleja todo el movimiento contable del ente económico con el objetivo de proporcionar información financiera del mismo. ¿Cómo se debe realizar un registro contable? Cada movimiento se registra en dos cuentas, mostrando el uso y el origen de los recursos, en el debe y en el haber. ¿Qué datos debe qué datos debe incluir un registro contable? El número de la transacción, que debe llevar un orden cronológico de la operación, la fecha que corresponde al mismo día en que la operación se realiza, código y denominación, importes asociados a cada cuenta y la descripción de la operación. ¿Cuáles son los registros contables obligatorios? Son aquellos indispensables. El libro diario, que también es conocido como el libro de cuenta, que es un documento contable obligado que recoge el día a día de los hechos económicos de la empresa, es decir, aquel donde se anotan los gastos, deudas y ganancias diarias. El libro de inventario y balance se tiene como un resumen de los activos físicos de una empresa, entre ellos la mercadería y los activos fijos principales, así como también las deudas, incluyendo los préstamos a corto y mediano plazo. Aquellos también que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Los que en forma especial imponen códigos y otras leyes. Y los libros de accionistas, que en ellos se plasma el número y el valor de las acciones junto con los datos de los accionistas. Como paréntesis debemos apuntar que el libro mayor es el que se encarga de reflejar todas las operaciones económicas ejecutadas y registradas en el libro diario a lo largo del periodo contable. De esta forma permite conocer en todo momento el saldo y las operaciones registradas. ¿Cómo se registran las cuentas? La forma habitual de representar una cuenta cuando se estudia la contabilidad es por medio de una cuenta T mayúscula. La rama izquierda de la T se denomina debe, mientras que la rama derecha es el haber. A las anotaciones en el debe se les denomina cargos, mientras que las anotaciones en el haber son los abonos. ¿Cuándo se debe hacer un registro contable? Se registran diariamente las operaciones que la empresa realiza a nivel financiero, operativo y de impuestos, denominándose también como asientos contables. Estos se elaboran cronológicamente conforme se vayan dando las operaciones. En esta diapositiva final tenemos un ejemplo de cómo se deben realizar las operaciones, registrando la fecha, la referencia, el concepto, el debe, el haber e igualmente reflejando las sumas iguales para que haya un completo orden dentro de las operaciones. Buenas compañeros, en el día de hoy vengo a explicarles lo que son las cuentas contables y les estaré hablando un poco de las partes de ellas mismas. Las cuentas contables son el instrumento que registra de manera cronológica los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa. Las cuentas contables se encuentran reglamentadas mediante el decreto 2650 en el 93, donde se establece en el plan único de cuentas la importancia de este tipo de operaciones dentro de una empresa, el cual la reglamenta diciendo de que las cuentas contables tienen el objetivo de unificar el registro de las operaciones económicas y facilitar de una manera clara y transparente todo el proceso contable. ¿Por qué son importantes las cuentas? Son importantes debido a que estos registros permiten entender el por qué una cuenta aumenta o reduce su saldo. Es decir, que mediante esos datos se construye un estado financiero de valor que lleva a tomar las mejores decisiones frente a acciones, inversionistas y dueños de la empresa. Al igual que la importancia de la contabilidad, las cuentas son insumos bases de todo el proceso de el estado de resultados, el balance inicial o los balances que se presentan dentro del proceso de contable de una empresa. Dentro de las partes que componen las cuentas tenemos que estas están integradas por el nombre de la cuenta, detalle del débito o el debe, el haber o el crédito y el saldo.
Acá dentro de la presentación podemos ver que el nombre de la cuenta corresponde al espacio donde se diligencia como que la referencia de la cuenta del registro que estamos llevando. En la parte del debe o el débito se registra en el lado izquierdo de la cuenta e indica lo que entra a la empresa. Normalmente es lo que la empresa recibe. Y en la parte derecha registramos lo que es el haber o el crédito. Tenemos que tener en cuenta que si la suma de los créditos es mayor que la de los débitos, el saldo es acreedor. Y por último tenemos en la parte inferior el saldo, donde detallamos la diferencia entre el debe y el haber. Acá dentro de esta imagen podemos ver la estructura que normalmente hacíamos referencia entre las partes de la cuenta. Tenemos el nombre de la cuenta, el debe, el haber y el saldo total de cada una de las partes. Muchas gracias, compañeros. La partida doble tiene su origen con el monje Lucas Pacioli. Fue la primera persona que habló de este método, el cual consiste en que por cada movimiento financiero mínimo se deben afectar dos cuentas, una de naturaleza débito y otra de naturaleza crédito. La suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Su representación gráfica es conocida como la cuenta T y consta de tres partes. Una, el nombre de la cuenta. Dos, el debe o el débito. Tres, el haber o crédito.